Bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Les invito a que iniciemos en oración. Señor, nuestro Padre, gracias por tu amor, tu misericordia que nos has demostrado en tu Hijo Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a tu heredad, Señor, a tu iglesia, con la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos pastoreas y nos sustenta. Yo te pido, mi Dios, que nos des oídos para oír, ojos para ver, Señor, y poder salir amándote más, amando más la obra de Cristo en la cruz y luchar esta buena batalla en la vida cristiana que tenemos. Danos una conciencia de soldados, danos una conciencia de soldados cristianos, Señor, por lo cual debemos enfrentar y sufrir penalidades por causa del Evangelio, Señor. En ti quedamos, en Cristo. Amén. Bien, les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20. Y juntos leamos la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Como iglesia del Señor se nos ha dado un mandato, y este mandato lo hemos venido estudiando durante este primer capítulo de esta carta, de esta epístola. Este mandato es detener a aquellos que enseñan diferente doctrina y no prestar atención a sus enseñanzas. Hemos sido comisionados como iglesia para que peleemos la buena batalla. Y esto lo he de demostrar en este sermón. La batalla no es solo de los pastores o líderes de la iglesia. En esta batalla está implicado todo hombre y mujer que ha confiado en Cristo y puesto su esperanza en Él. Muchos piensan que la vida cristiana es un mar de deleites, y al pensar de esta manera realmente no ha conocido la verdadera naturaleza de la vida cristiana. Yo no estoy diciendo que la vida cristiana no produzca felicidad. Lo que estoy diciendo es que la vida cristiana es una lucha feliz, es una buena batalla que merece ser peleada con sumo gozo y seriedad, y no con la ligereza que algunos piensan en cuanto a la vida cristiana. Muchos piensan que el ser cristianos es ser libre de enemigos, de enfermedades, de escasez o toda clase de conflictos que padece el mundo. Otros ni siquiera se les pasa por su mente que deben procurar una vida de santidad, trabajar sobre su carácter y temperamento para ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Y por eso sería bueno que podamos iniciar como introducción estos pasajes con algo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando muchos pretendían seguirle, Él se dio la vuelta y les habló como si se tratase de un general a sus soldados. Y Él les dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Sobre este pasaje debemos reflexionar
y recordar estas palabras de nuestro Señor, de nuestro comandante, porque nos pone de nuevo en perspectiva acerca de lo que es la vida cristiana. Que aunque la vida cristiana es por gracia, tiene un costo, tiene una lucha, tiene una buena batalla. Y poder entender esta buena batalla nos permitirá caminar como creyentes más seguros, más resueltos en medio de los conflictos espirituales y más gozosos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y estos principados y potestades muchas veces sí toman y prestan y utilizan a hombres que se levantan en contra de la iglesia para desviar a la iglesia de la verdad. Y por eso, durante este capítulo se nos ha avisado que muchos querrán y desean apartarnos de la sana doctrina a la mala doctrina. Pero no podemos olvidar que la lucha es de doble vía, es decir, es una lucha tanto externa como interna. La lucha externa es con aquellos hombres que se levantan contra la iglesia para desviar a los hijos de Dios de pelear la buena batalla de la fe y de la buena conciencia. Pero también tenemos una batalla interna que se presenta en nuestros miembros, la cual se opone a Dios, que resiste a Dios y que muchas veces le reclama a Dios, diciéndole que no está de acuerdo con lo que Él dice en su palabra, que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, que no está de acuerdo con la doctrina bíblica. También muchas veces esta batalla interna que tenemos es cuando un hermano o hermana se nos acerca a hablarnos acerca de cómo estamos viviendo la vida cristiana, que hemos caído en pecado, y este hermano nos exhorta a que consideremos arrepentirnos. Y muchos de nosotros respondemos mal ante este buen hermano que quiere cuidar de nuestras almas y le decimos, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices acerca de cómo yo estoy llevando mi vida, déjame vivirla. Pero si no prestamos atención a esta batalla interna y externa, yo te diré algo, y es que nos veremos luchando en sentido contrario, nos encontraremos en el otro bando. Es decir, nos encontraremos luchando contra el Dios poderoso, soberano, inmortal, invisible, único y sabio, el cual Él no tardará en traer su disciplina y la va a aplicar a través de la iglesia. Y es por esto que para evitar esta fuerte disciplina y poder batallar con sumo gozo, debemos prestar nuestros oídos y nuestro corazón al consejo del Espíritu Santo que se nos va a decir en estos 3 versículos que hemos leído ya. Vamos a recibir este consejo del Señor con los corazones abiertos y con una mente dispuesta para no desviarnos, para amar al Señor, para que no seamos emboscados por nuestros enemigos y por nuestro corazón que a veces se levanta con armas contra el bando equivocado. Y por eso vamos a titular para nuestra memorización, he titulado este sermón, Iglesia pelea la buena batalla. Y he dividido en 3 partes este sermón. La primera parte es pelea por Cristo y su palabra la buena batalla. Pelea por Cristo y su palabra la buena batalla. Lo segundo son los consejos para pelear la buena batalla. Hay consejos, hay estrategias por las cuales el mismo Señor nos da en estos 3 versículos para pelear la buena batalla. Pero específicamente los veremos en los versículos 19 y 20. Consejos para pelear la buena batalla. Y lo tercero va a ser nuestras conclusiones y aplicaciones. Vamos al primer punto. Pelea por Cristo y su palabra la buena batalla. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos en el versículo 19.
El versículo 19, el versículo 18, perdón, versículo 18. Pelea por Cristo y su palabra la buena batalla. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hay que reconocer que hay buenas batallas y malas batallas. Como cristianos debemos entender esto. Hay buenas y malas batallas. ¿Y cómo identificamos las buenas y las malas batallas? Bueno, las buenas batallas son aquellas que tienen una orden clara, un mandato claro. Las buenas batallas son aquellas que tienen un mandato preciso, sin vacilaciones. No hay confusión en la orden en cuanto a lo que es y lo que debemos hacer, y en cuanto a quién es el enemigo. Esto es lo primero, el primer elemento que tiene una buena batalla, es que tiene un mandato, pero también tiene unas motivaciones, tiene una razón de ser también el pelear esta batalla. Y esas motivaciones puede ser el honor, la valentía, la recompensa. Así que tiene un mandato, tiene unas motivaciones, pero también tiene unas estrategias o unos consejos para que nosotros sigamos y podamos derrotar al enemigo, para poder derrotar al pecado que se levanta en contra de Dios y para derrotar a aquellos hombres que se levantan dentro de la iglesia en contra de la verdad. Pero también, al no seguir esto, hay un consejo pertinente que se da a la iglesia. Y son las consecuencias. Hay consecuencias, ¿sí? No podemos olvidar las consecuencias de no pelear correctamente la batalla o de abandonar la batalla. Si tomamos una mala decisión o buena decisión, hay unas consecuencias. Así que una buena batalla tiene una orden clara, tiene unas motivaciones, tiene unos consejos, y también la buena batalla sabe medir las consecuencias. Y entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las malas batallas? Bueno, las malas batallas pasan estos elementos que hemos visto. Y es precisamente esto que Pablo presenta a Timoteo, a quien le llama hijo. Y a Timoteo, Pablo no le quiere evitar la pelea de la buena batalla, no se la quiere evitar. No se la quiere evitar porque sabe que la buena batalla forjará en él una certidumbre en su fe, una seguridad en cuanto a las promesas de Dios y su palabra, tanto así que le agudizará su conciencia para identificar lo bueno de lo malo, para identificar el enemigo y quién es el amigo, para identificar la verdad del error, para identificar lo que es el pecado y lo que es santo. Pablo le da una orden a Timoteo, y esa orden es: este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Tenemos aquí el primer elemento de una buena batalla, el mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento que le fue dado a Timoteo? Bueno, leamos 1 Timoteo 1, del 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Así que es claro el mandato que le fue dado a Timoteo. Y este mandato era detener a los falsos maestros que enseñan diferente doctrina y no prestar atención a sus enseñanzas. Ahora usted podría decirme y podría preguntarme, bueno, este mandamiento fue encargado a Timoteo, quien había sido puesto en la iglesia de Éfeso para pastorearla. Así que este mandamiento es para todos los pastores, para todos los ministros, y aplica para todos ellos. Pero deténgase allí, porque quiero darle 3 razones por las cuales usted debe evitar pensar de esta manera cuando lee los mandatos del Señor. Y más cuando estamos hablando de esta orden. Así que le daré 3 razones. Así que estas 3 razones, veamos la primera. La primera razón es que toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir para que el hombre de Dios, es decir, el cristiano,
sea preparado para toda buena obra. Así que si usted dice que este mandamiento se aplica es para los ministros o pastores y no para el creyente ni para la iglesia, usted se está negando a la instrucción y a la preparación de la Biblia para que usted pelee la buena batalla. Y note que la Escritura dice para toda buena obra, o sea, para toda buena batalla. Y todo cristiano está implicado en la batalla. Así que aquí tiene esta primera razón por la cual usted debe evitar pensar que este mandato no es para la iglesia o que no es para usted como cristiano individual. Lo segundo que nos dice, o la segunda razón es, y es conforme al contexto. Timoteo, aunque esta carta fue escrita a Timoteo, tiene un doble propósito. Si el primer propósito sí es dirigido a Timoteo, pero el segundo propósito es que sea leída a la iglesia de Éfeso para que todos sepan cómo es que debe caminar una iglesia, cómo es que debe estar conformada una iglesia, qué es lo que debe creer una iglesia, cómo deben enfrentar los pastores, cómo deben enfrentar a los falsos pastores y cómo deben ser atendidos a nuestros hermanos necesitados de la iglesia. Y usted va a ver esta instrucción en los 6 capítulos, por lo cual nos hace pensar que esta carta tiene un doble propósito, tanto a Timoteo como a la iglesia de Éfeso. Y lo tercero es que no es una carta solamente dirigida a Timoteo. Aquí usted donde usted debe darse cuenta que esta carta es para nosotros el día de hoy. Porque Pablo se presenta como apóstol. ¿Acaso Timoteo no sabía que Pablo era apóstol? Si Timoteo era el preferido, el predilecto de discípulo de Pablo. Así que, ¿por qué era necesario que Pablo se presentase como apóstol si Timoteo lo conocía muy bien? Bueno, ahí entendemos que la carta iba dirigida también a la iglesia de Éfeso. Así que tenemos estas 3 razones por las cuales no podemos eludir este mandamiento. No podemos simplemente decir que esta orden le corresponde al pastor de la iglesia. No, definitivamente nos corresponde a cada uno que ha creído en Cristo, que es hijo de Dios. Este mandamiento entonces nos corresponde tanto a ti como a mí y como al pastor. Tanto te corresponde a ti como cristiano individual como también a la iglesia en general. Y tal mandato no es una opción, no es opcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted se da cuenta, Pablo no le da una opción a Timoteo. Él le dice, te encargo. Y muchos creyentes podríamos excusarnos, o la iglesia de Dios que está compuesta por ancianos y jóvenes, los ancianos podrían excusarse y decir, bueno, es que yo ya estoy muy cansado para seguir órdenes, yo ya estoy muy cansado, mis achaques y mis debilidades físicas. Uno podría decir este tipo de cosas, los ancianos, por lo cual el Señor les recuerda, como se lo dijo a Pablo, hoy se lo recuerda a los ancianos cristianos de la iglesia. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Pablo, a Pedro? De joven tú hacías lo que querías, pero ahora, ya de viejo, alguien te tomará de la mano. Así que, sencillamente, tú anciano, estás sujeto a este mandato. Pero el joven podría decir, yo no voy a seguir las órdenes, yo vivo mis propias órdenes, mis propios mandamientos. Pero el Señor dice muy claramente en la Escritura que el joven debe ser instruido, entonces debe ser ordenado, debe dársele mandatos. O también yo podría excusarme, no es que yo soy hijo del pastor, entonces yo estoy exento de esta orden. Pero estas varias excusas podrían entonces alejarnos de pelear la buena batalla que el Señor nos ha encomendado. Y podría llevarnos estas excusas a naufragar en nuestra fe. Muchos dicen, yo no estudio la Biblia, que otro estudie por mí. Yo no oro ni ayuno, que otro ore y ayune por mí. Pero sencillamente en esta orden no hay opción. Pablo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Pablo pone bajo órdenes a Timoteo y no le evita
a su hijo en la fe, no le evita a su hijo en la fe que siga el mandato. Muchos padres le evitan a sus hijos que sigan las órdenes, pero esto no está bien. Pablo nos muestra que no podemos evitarle las órdenes a los discípulos, no podemos evitarle las órdenes a la iglesia que son dadas por el Señor. Entonces Pablo lo dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te ordeno, no es opcional. Y aquí realmente hay algo bueno para nosotros como creyentes. Hay algo bueno en este primer versículo, de la parte del primer versículo, parte A. Hay algo muy bueno para nosotros como creyentes, y es que no podemos evadir los mandatos del Señor. Y que tampoco queramos que otros hermanos en Cristo hagan lo que se nos ha sido encomendado. Mire, evadir los mandatos del Señor y delegar a otros lo que se nos ha sido encomendado solo demuestra algo en nuestra vida espiritual, demuestra algo en nuestra vida cristiana, y es que nosotros dependemos de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Somos cristianos dependiendo de cómo otros reaccionen conmigo o dependiendo de cómo yo me siento. Y déjeme explicarle esto en la realidad. Nosotros muchas veces hemos dicho que perdonamos si esta persona viene primero y nos pide perdón, o que vamos a perdonar si me nace del corazón, o que yo voy a estudiar la Biblia si un hermano o una hermana en Cristo viene y me la explica, o iré a la iglesia si me siento con un buen estado de ánimo. Pero esto simplemente demuestra que nosotros dependemos de las circunstancias y de cómo nos sintamos. Pero no solamente demuestra esto, sino que lamentablemente son aquellos cristianos que dicen estas cosas que nunca se han hecho cargo de sí mismos, de su vida espiritual. Nunca se ha hecho cargo de su carácter y de su temperamento. Tampoco nunca se han hecho responsables de sus pecados. Y es aquí donde tenemos un error acerca del cristianismo. Esta persona que piensa de esta manera, que actúa dependiendo de las circunstancias, que no sigue la orden del Señor, que es cristiano dependiendo de si se siente mejor o si está de buen ánimo, simplemente está demostrando que él ha hecho unas declaraciones y que cree que por arte de magia tales declaraciones va a solucionar su problema. Esta persona piensa que la vida cristiana es un lecho de rosas, y es porque aquellos que le compartieron de Cristo cometieron un error con esta persona. Y nosotros hemos sido implicados allí, nosotros hemos nacido en esta clase de evangelio que no es el evangelio. A nosotros se nos compartió un evangelio que no tiene un costo, que no tiene un mandamiento. Y nacimos cojos espiritualmente, y por eso pensamos que la vida cristiana es un mar de rosas. Pero Pablo no actuó así con Timoteo. Pablo no le evitó el mandato ni la orden dada por Dios para que él haga lo que tiene que hacer. Y Dios tampoco actúa así con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. Las órdenes y los mandatos son para los hijos de Dios, para que estos sean corregidos en cuanto a su manera de vivir y les sea dado un propósito en la vida. Los mandatos nos dan un propósito en la vida cristiana, pero también nos da la oportunidad de que nuestra obediencia compruebe que el Señor es digno de ser seguido y de ser servido. Así que debemos hacernos cargos del mandato de Dios, debemos hacernos cargos del mandato de Dios que nos ha sido ordenado. Iglesia, por favor, debemos hacernos cargo. Pero también debemos hacernos cargo de proteger la iglesia del Señor, al guardar nuestros oídos y corazones de falsas doctrinas. Hagámonos cargo de nuestro propio corazón y reconozcamos que debemos estar atentos a nuestro engaño. Y por favor yo le pido, no evada a otros los mandatos y las ordenanzas del Señor. Déjeme poner un ejemplo a esto, de cómo es que le evadimos a otros las ordenanzas y los mandatos del Señor.
Cuando usted viene, un hermano, una hermana de la iglesia, a contarle un chisme de la vida personal o de un hermano de la iglesia o de un vecino, usted no debe alcahuetearle eso. Usted debe recordarle a este hermano que hay un mandato en el Señor, que Él dice que no debemos hablar falso testimonio de otro, y que lo que debe hacer esta persona es que debe ir directamente a Él y ponerse a cuentas y comentarle sus problemas y enfrentar su problema. También vemos que muchos hermanos se acercan y dicen: es que yo no entiendo la Biblia. Y nosotros sabemos que estos ni siquiera participan de las cosas de la iglesia, de las reuniones de la iglesia, de los estudios bíblicos. Así que podemos exhortarle a que estudie la Biblia. Hay que hacerlo responsable. Él no ha entendido la Biblia porque él no se ha unido a la iglesia para estudiar las Escrituras. Pero también si un hermano o hermana andan en pecado, con una doble vida, yo le pido el favor que no se lo encubra. No le encubra su pecado. Hágalo responsable y que enfrente las consecuencias. Pablo más adelante nos va a mostrar la necesidad de no evadir las consecuencias ni la disciplina del Señor. Y que como iglesia debemos hacerlos para ser limpiados y no ser desviados. Así que la orden se nos ha sido dada como iglesia, independiente de nuestro estado de ánimo. La verdad es que el mandato de Dios no está puesto allí para que seamos motivados. Los mandatos del Señor no son para que nos motiven, no. Está puesto allí para ser obedecidos, con o sin ánimo. Es así de sencillo. Esto es duro, pero es real. Pero Pablo nos muestra que las buenas batallas son las que se pelean con una buena motivación. Con una buena motivación. Y Pablo nos muestra el corazón del Señor. Lea conmigo la parte B del versículo 18. Parte B del versículo 18. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo nos muestra el corazón del Señor aquí. Porque Dios siendo Dios, Él da sus órdenes y nosotros de inmediato debemos obedecer, independiente de cómo nos sintamos. El Señor no tiene que hacer nada más que dar sus órdenes y toda su creación debe decir amén y ejecutarse. Pero es bueno recordarnos a nosotros esta verdad del Señor. Deberíamos obedecer. Esto es simplemente lo que demuestra, es el corazón de Dios, su condescendencia para con nosotros, su pueblo. Y mire cómo lo hace. Cómo es que el Señor no simplemente da los mandatos y nosotros debemos ejecutarlos, sino que nos motiva. Nos motiva. ¿Y de qué manera nos motiva? Nos recuerdan las promesas del Señor. En el caso de Timoteo, Pablo le está recordando las profecías que de él fueron dichas. ¿Y cuáles fueron estas profecías que le fueron dichas a Timoteo? Bueno, vaya conmigo a 1 de Timoteo 4:14. Se nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. También se nos dice en 2 de Timoteo 1, del 6 al 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos pasajes nos ayudan a entender cuáles eran esas profecías que a Timoteo le fueron dichas o que le fueron dadas. Y esas profecías tenían que ver con el ministerio que iba a desarrollar, pero también tenían que ver con su vida cristiana. No nos aclaran cuáles fueron, pero sí nos muestran para qué fueron dadas. Fueron dadas para el ministerio y para su vida cristiana. Y dice el teólogo William Hendriksen respecto a este versículo lo siguiente:
Estas profecías señalan a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios. Resumía sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaba con la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Así que lo que podemos pensar aquí es que si a Timoteo le fue dicho que iba a padecer y sufrir en el ministerio y por causa del Evangelio, ¿qué nos hace pensar a nosotros hoy como iglesia y como cristianos individuales que nosotros somos exentos de padecer y sufrir por causa del Evangelio? Sabemos que a Timoteo le fue entregado esto por medio de profecías. Para este entonces, para este contexto, el Señor usaba a hombres, a profetas, para que hablara al pueblo de Dios, para que hablara a la iglesia, en este caso especialmente a Timoteo. Pero las profecías ya fueron cesadas. ¿Por qué? Porque para ese entonces no había la Escritura, pero ahora las tenemos y por ende las profecías ya cesaron, porque ahora tenemos la palabra profética más segura, la Escritura. Así que a nosotros continuamente se nos está alentando a pelear la buena batalla. ¿Y cómo se nos alienta continuamente a pelear la buena batalla? Pues recordándonos a nosotros las promesas de Dios cuando hacemos el devocional, cuando escuchamos la predicación de la palabra, cuando venimos los días del Señor, cuando escuchamos la escuela dominical. Continuamente se nos está alentando y se nos está formando para pelear la buena batalla. Así que Pablo le recuerda a Timoteo estas profecías para animarles, para animarle. Y hoy a nosotros también se nos hace. Esta recordación de Pablo a Timoteo nos deja ver la manera en que como creyentes somos animados. Pablo no le dice a Timoteo como que, bueno, Timoteo, yo te recuerdo que tienes que descansar, despeja tu mente, debes estar muy cansado de esta continua batalla que has tenido toda la semana con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, debes descansar, deberías no ir a la iglesia, ¿no? Pablo no le dice estas cosas. Este sería el peor consejo que un cristiano le podía dar a otro. Y está bien que descansemos de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos físicos, pero descansar de la batalla espiritual es lo peor que podemos hacer como cristianos. Eso es lo peor que podemos hacer. Y es lo peor que podemos hacer cuando nos sentimos desanimados. Timoteo estaba desanimado, Pablo le recuerda las profecías que le fueron dadas, y a nosotros continuamente se nos están recordando las promesas de Dios a través de esta palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Así que lo peor que podemos hacer es despejar nuestra mente de las cosas de Dios cuando estamos desanimados. Debemos pelear esta buena batalla. Note usted muy bien, cuando muchos cristianos toman sus vacaciones, llegan deprimidos de sus vacaciones, llegan deprimidos espiritualmente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da? Porque estos cristianos pararon la batalla cristiana, porque dijeron o decidieron darle 15 días de vacaciones a su comunión con Dios, a la lectura de la Biblia y a la oración. Y al regresar, sus defensas espirituales están muy bajas y se encuentran entonces peleando en el sentido contrario. ¿Y cómo se encuentran peleando en el sentido contrario? Usted los ve cuando llegan de sus vacaciones. Se encuentran peleando contra el Espíritu Santo en vez de pelear en contra de su carne. Usted los ve que en vez de aceptar la providencia de Dios se encuentran peleando contra ella. En vez de estar luchando contra la ley de su carne y sus deseos, se encuentran peleando contra el mandato de Dios. No, es que yo no quiero seguir eso. Muchos cristianos en este tiempo de cuarentena, donde no nos hemos podido reunir, han tomado esa actitud, ¿cómo decirlo?, de derrota, esa actitud, y han dicho como que los domingos, como no nos podemos congregar y como las predicaciones quedan guardadas en YouTube, entonces yo las veré luego. Hoy como domingo me voy a dedicar a dormir porque estoy muy cansado. No me bañaré, me dedicaré a ver series en Netflix. Pero después nos daremos cuenta que prontamente este cristiano se hallará peleando en contra de Dios. ¿Y por qué? Porque perdió la razón, los motivos por la cual luchar, y le dio rienda a sus deseos, que fueron usados contra él para hacerle daño.
Por eso, al estar desanimados, debemos recordarnos las promesas de Dios. Debemos recordarnos esa promesa donde nos dice que Él empezó en nosotros la buena obra y que Él la terminará. Pero también debemos reconocer que no estamos solos, que Él nos ha dejado a su Espíritu Santo, que contiende contra nosotros, contra nuestra carne, para que no hagamos lo que queramos, pero que también nos ha dejado a otros hermanos para que peleen junto a nuestro lado esta buena batalla. El cristiano que entiende la buena batalla te apoyará. El cristiano que entiende la buena batalla, el hermano que entiende la buena batalla, te apoyará. Y te apoyará como lo hizo Abisai, que apoyó a Joab en la guerra. ¿Recuerdan esa historia que nos presenta Segunda de Reyes, donde nos dice que Abisai apoyó a su hermano Joab en la guerra? Joab tenía una batalla, una guerra en su frente y en su retaguardia, lo habían emboscado. Entonces él y su hermano, Abisai, prometieron incondicionalmente ayudarse el uno al otro y que el resultado final se lo dejarían en las manos de Dios. Ellos creyeron la providencia del Señor, pero ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, pelear. Habían seguido el mandato del Señor. Así que Joab fortaleció el ánimo de Abisai con estas siguientes alentadoras palabras: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, Abisai. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, Abisai, yo te ayudaré. Esforcémonos y esfuérzate. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parece. Este es un gran ánimo. Tener hermanos que nos ayuden en esta batalla cristiana es de gran ánimo. Pero la pregunta es, ¿nosotros hemos buscado a este hermano en nuestra iglesia o esta hermana en nuestra iglesia? ¿Hemos buscado para que nos ayuden a luchar esta buena batalla contra nuestro pecado? Si nosotros no hemos buscado a un hermano o una hermana que nos ayude y se esfuercen para que peleen por la iglesia de Dios, entonces no creemos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros decimos creer la palabra de Dios y el Señor nos muestra la importancia de tener hermanos y hermanas en Cristo para luchar por la iglesia y contra el pecado. Pero nosotros actuamos como si no creyésemos en lo que el Señor nos dice. Simplemente profesamos con la boca lo que nuestro corazón no quiere seguir. Así que como iglesia se nos ha dado el mandamiento y las motivaciones para pelear por Cristo y su palabra la buena batalla. Recordemos pues este mandato es detener a todo aquel que se levante en nuestra iglesia enseñando diferente doctrina a la registrada en las Santas Escrituras. Y también se nos dice que no debemos prestar atención a sus enseñanzas. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas motivaciones que se nos dan? Las promesas de Dios. Así que esto nos muestra el corazón de Dios, nos muestra el corazón del Padre, nos dice: hijos, este es el mandato, pero recuerden que yo les he dado unas promesas. Pero ahora Pablo nos va a aconsejar en cómo debemos pelear. Mire lo práctico de esto, mire lo amoroso de nuestro Señor, que nos ha dado herramientas y nos da a conocer en estos pasajes y nos aconseja. No simplemente nos dice este es el mandato, estas son las promesas, sino que también nos dice cómo debemos pelear. Porque toda buena batalla requiere una estrategia de pelea. Sin esta simplemente estamos dando golpes al aire. Si no tenemos una buena estrategia de pelea, estamos dando golpes al aire. Pablo lo dijo: yo de manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Así que aquí tenemos nuestro segundo punto. Hemos visto nuestro primer punto en el versículo 18. Pero ahora el versículo 19 nos va a mostrar los consejos para pelear la buena batalla. Vea conmigo el versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Tenemos la orden y las promesas de Dios para esta batalla. Pero si no sabemos cómo pelear, pronto vamos a naufragar. Y nos sucederá lo del soldado que se vistió con el traje del enemigo y decidió ir al campo de batalla.
¿Y qué le sucedió a este soldado? Pues los dos bandos le dispararon. ¿Qué tenía este soldado? Este soldado estaba cumpliendo la orden, era ir a la batalla, tenía buenas motivaciones, pero no actuó de manera correcta, pues su estrategia no fue sensata ni prudente. Debemos pues seguir el consejo del Señor, el consejo del Espíritu Santo para pelear esta batalla, esta lucha. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es ese consejo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Miremos eso primero, manteniendo la fe. El consejo que el Señor nos da es que permanezcamos en la fe. Segunda de Timoteo 3, 14, 15, vaya conmigo. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Pablo nos va a decir lo siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de mantener la fe? ¿Cuál es este consejo? Bueno, el mantener la fe es una cuestión de persistir en lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Esto significa mantener la fe, persistir en lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué? Para que nos hagan sabios en la vida cristiana, para que nos hagan sabios en la buena batalla. Y este es uno de los problemas que los cristianos enfrentamos hoy en día. ¿Cuál es ese problema? La falta de persistencia en cuanto a lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué es una falta? ¿Por qué esto es un error? Bueno, no hemos persistido, no generamos convicciones profundas. Nosotros vemos a muchos que estudian la palabra, escuchan a muchos pastores de sana doctrina, pero siempre los vemos poco seguros y firmes de lo que creen. Usted ve a esta clase de cristianos poco seguros y firmes en lo que creen, que les falta persistencia en lo que han aprendido, que nunca tienen una posición frente a la doctrina bíblica, no la tienen. Siempre están hablando de manera general de los temas de la Biblia, pero no les gustan los detalles. Cuando vamos a ver los detalles de la Biblia, no les gusta. Tanto así que uno llega a pensar que estos hombres son ecuménicos y que aceptan todo lo que cualquier persona pueda decir. Pero cuando ven a un hermano en Cristo seguro, con una posición sana de las Escrituras y determinado, se sienten amenazados y ofendidos. ¿Y por qué? Porque nunca hubo un cristiano que les dijera: antes de ir a la guerra debes considerar si puedes enfrentar al enemigo. Nadie hubo quien le dijera esto. Nadie le dijo: ¿tienes las herramientas correctas? ¿Estás persuadido de ir a esta batalla? ¿Conoces cuál es tu fe? En una ocasión un pastor muy sabio me dijo: antes de considerar las posturas doctrinales que hay, antes de considerar toda esta gama de posturas doctrinales que existen, debes primero afianzarte en aquellas cosas que has aprendido de la Escritura. Debes tener firmes convicciones. Y este fue un buen consejo. Pues ¿por qué? Porque muchos ni siquiera pueden decir que es el Evangelio conforme a las Escrituras y ya se están aventurando a conocer las posturas teológicas que existen. Por eso es primero necesario poner el fundamento, y cuando tengamos el fundamento sólido y fuerte, podremos ir avanzando, lo cual es necesario. Pero de lo contrario, vamos a tener cristianos con incertidumbres y con poca seguridad de lo que creen. Por eso también en Hebreos 10:23 se nos dice algo muy interesante. En Hebreos 10:23 se nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Ahora, no simplemente es persistir, no simplemente es perseverar en lo que hemos aprendido, sino que es perseverar con firmeza para no fluctuar. Y esto de persistir con firmeza para no fluctuar, como nos dice Hebreos, ¿qué quiere decir? Bueno, esto alude a la batalla. Esto alude a evitar la inclinación de rendirnos. Es la capacidad de soportar la prueba y la persecución. Eso es lo que produce el estar seguros de la palabra de Dios. Estamos firmes en ella
y por ende no fluctuamos. Porque aquellos que fluctúan fácilmente, es decir, aquellos que eluden la batalla y se rinden, bueno, simplemente están a las puertas de la apostasía. Y sé que esta iglesia es joven y que nos falta mucho camino por recorrer. Pero es bueno que escuchemos estas cosas y que las escuchemos desde temprano, desde nuestra juventud como iglesia. Para que nos sentemos y pensemos si estamos dispuestos a acabar lo cometido. Y si nosotros como iglesia no estamos dispuestos a acabar lo cometido, entonces debemos considerar seriamente la naturaleza de nuestra alma. Si tú dices ser cristiano y tú no estás dispuesto a entrar en la batalla, entonces tú debes considerar la naturaleza de tu alma. Es decir, si tú has nacido de Dios o sigues siendo del diablo. Y yo sé que son palabras fuertes, pero es porque la batalla es fuerte. Nadie que dice ser cristiano va a eludir la batalla, quiere estar en la batalla, porque sabe que es honroso al Señor y el Señor le da una inquietud por pelear contra su pecado, por vivir una vida de santidad. Pero para aquellos que han aludido, para aquellos que han considerado la orden de su Señor para batallar contra el pecado y están dispuestos a vivir una vida de santidad, entonces el Señor les aconseja: conoce bien la fe, conoce bien tu fe, hijo mío, conoce bien tu fe a la cual estás anclado. ¿Estás anclado a la verdad de mi palabra o estás anclado al entusiasmo vago que cuando viene la prueba huirás y quedarás naufragando? ¿Quedarás naufragando sin Dios y sin la verdad? Entonces he aquí nuestro primer consejo: mantener la fe. Ahora consideremos el segundo consejo. Segundo consejo para batallar, para pelear la buena batalla. Mantener la buena conciencia. Mantén la fe y la buena conciencia. Esta palabra buena también aparece en toda la epístola de Primera de Timoteo. Y aparece junto a otras dos palabras. Por ejemplo, Primera de Timoteo 1:18 nos dice buena milicia o buena batalla, pero también nos dice en 1 Timoteo 4:6 nos dice buena doctrina. Y esta particularidad se da porque Pablo nos quiere indicar que hay malas batallas, que hay malas conciencias, que hay malas doctrinas. Y esto es bueno considerarlo, porque hay cosas que son dignas y honorables, y una de esas es la buena conciencia. ¿Pero qué quiere decir esto de buena conciencia? Primera de Pedro 2:12 nos va a dar el sentido de esto que Pablo nos dice acerca de buena conciencia. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 nos dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta buena conciencia tiene que ver con nuestra manera de vivir. Esto significa buena conciencia, nuestra manera de vivir, nuestra buena manera de vivir. Es decir, si vivimos lo que creemos, no simplemente hacemos una declaración de labios y tenemos la correcta doctrina, sino que vivimos conforme a ella. Y es esto lo que nos quiere decir: mantén buena conciencia. Timoteo, tú dices creer en esto, dices creer en la Escritura, entonces vive de acuerdo a lo que crees. Y es aquí donde identificamos la mala doctrina de la sana doctrina. La sana doctrina procura que aquel que dice y confiesa que Jesucristo es el Señor, viva conforme a lo que el Señor ha registrado en las Escrituras, que viva conforme en obediencia a ellas. Esto es lo contrario a la mala conciencia. La mala conciencia es aquella que vive una doble vida. Es aquella que dice amar a Dios pero aborrece a su prójimo. Es aquella que dice creer en la soberanía de Dios y su providencia, pero cuando llega el día de la prueba se desaparecen de la iglesia. Esta es una mala conciencia. Y esto es lamentable y ocurre porque hemos olvidado la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el remedio
para estas malas conciencias? Bueno, el remedio para las malas conciencias, como nos ha dicho Pablo en toda la epístola también, es usar la ley. Debemos presentarnos ante la ley para que la ley nos muestre qué clase de conciencia tenemos, si nuestra conciencia se ajusta a aquello a lo que confesamos, aquello a lo cual creemos, o vive en contravía aquello que decimos creer. Y este consejo es muy oportuno para enfrentar la batalla espiritual, porque ¿quién puede enfrentarse a la batalla espiritual con una mala conciencia? ¿Acaso una persona que tenga mala conciencia puede ir a la batalla? ¿Acaso no le sucederá que al ir y batallar no huirá? Va a huir porque tiene mala conciencia. O se va a entregar a los enemigos y va a traicionar a los suyos. Debemos considerar el estado de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia es mala, es decir, que no está ajustada a la ley de Dios, entonces sucede lo que allí nos dice: vamos a naufragar. Si nosotros desechamos la fe y la buena conciencia, vamos a naufragar. Hemos visto cómo pastores que son muy elocuentes en la palabra no son muy coherentes en su vida cristiana. Predican sobre la santidad de Dios, pero no viven en santidad. Esto mismo nos ocurre a muchos de nosotros. Así que ¿cómo pretendemos ir a la batalla si nuestra alma no está rendida y gobernada por el Espíritu Santo y dirigida por su palabra? Pronto seremos fácilmente influenciados por el enemigo y terminaremos apostatando de aquello que solo nuestros labios proclaman creer, pero nuestro corazón no acepta. Si no seguimos estos dos consejos, mantener la fe y la buena conciencia para luchar en las filas de nuestro Señor, entonces las consecuencias serán aplicadas. El Señor no va a tardar de traer las consecuencias. Déjeme decirle, el hecho de que tú como hijo de Dios, el Señor no haya traído consecuencias o disciplina a tu vida es porque Él está siendo paciente. Pero las consecuencias no van a tardar. Si tú sigues caminando como vas, si tú no te enfrentas a la ley de Dios y reconoces que estás en pecado y que estás viviendo en contravía aquello que tú dices creer de la Biblia, pronto la disciplina del Señor vendrá. ¿Y por qué vendrá? La razón de por qué vendrá la disciplina del Señor es porque no podemos perder un batallón de hombres por unos cuantos pocos que dicen creer en la verdad, pero con sus vidas la niegan. Por eso el Señor trae la disciplina. Porque no podemos perder un batallón de hombres por unos pocos que dicen creer en la verdad, pero viven en contra de ella. Así que ahora el consejo que se nos da como iglesia, ya no de manera individual, los dos consejos de manera individual podríamos decir que fue mantener la fe y la buena conciencia. Pero ahora como iglesia se nos dice que debemos aplicar la disciplina del Señor para corregir las malas conciencias que contaminan la iglesia. ¿Y eso dónde lo vemos? Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quiénes fueron estos que naufragaron en cuanto a la fe? Pues fueron Alejandro y Himeneo. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, los excomulgó de la iglesia. Hemos visto que el consejo para pelear la buena batalla, recordemos que es el mantener la fe, la cual es perseverar en aquellas cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, generar unas profundas convicciones bíblicas. Y lo segundo, perseverar en la buena conciencia para vivir una vida conforme a nuestra fe, es decir, vivir conforme a aquello que creemos, mantenernos en ello. Por lo siguiente, si no tomamos en cuenta estos dos consejos y los desechamos, nos encontraremos naufragando en una vida de pecado, de mentira y de engaño, y arrastraremos a otros a esa vida. Por tal motivo, Pablo, para cuidar a la iglesia, para el Señor cuidar a su iglesia, entonces dice: voy a traer la disciplina. Y la disciplina es para cuidar a aquellos que sí siguen al Señor de aquellos que no lo siguen. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues excomulgar de la iglesia a aquellos hombres que persisten en la mentira y en el engaño, que persisten en su vida de pecado y que persisten en no cambiar en sus actitudes pecaminosas. ¿Y por qué?
porque un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos permitir que toda la congregación se pierda por causa de la conducta de hombres y mujeres que no se arrepienten de sus pecados y quieren seguir viviendo vidas escandalosas que no se conforman con la verdad. Así que Pablo muestra claramente que él, como apóstol y anciano de la iglesia, disciplina a Alejandro y Himeneo, entregándolos a Satanás, porque sus vidas blasfemaban el nombre de Dios, porque ellos decían creer una cosa pero vivían otra, y estaban arrastrando a otros hombres al pecado y a la inmundicia. Es por eso que la disciplina en la iglesia se hace tan urgente. Y aunque muchos no estén de acuerdo y la resistan, a esto debemos recordarles que no nos resisten a nosotros, que resisten al Dios viviente, quien fundó y formó su iglesia. Así que, ¿cómo podemos concluir estos 3 pasajes? Si como iglesia de Dios queremos avanzar a la madurez y pelear la buena batalla, sus líderes y miembros deben tomarse en serio la orden, las promesas de Dios, sus consejos y aplicar las consecuencias. Si un pastor quiere que la iglesia que le ha sido encargada a pastorear, quiere que se conforme al corazón de Dios, no puede evadir las consecuencias a aquellos que no se ajustan a la verdad. Los líderes deben tratar rápidamente con estos hombres y mujeres que viven en pecado y no se han arrepentido, porque prontamente llevarán a toda la congregación a un estado espiritual de decadencia. Los llevará a apartarse de la verdad. Pero quiero hablarte a ti, hermano y hermana. Nosotros debemos ser disciplinados. Yo debo ser disciplinado si no queremos naufragar en nuestra vida cristiana. Y recuerda que estudiamos esta condición de naufragar al principio, antes de dar esta epístola. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque debemos ser advertidos que si no mantenemos la fe y la buena conciencia, si no seguimos la orden, entonces vamos a perder la sabiduría, el discernimiento y terminamos amando lo que Dios aborrece, es decir, el pecado. Así que por tal motivo debemos aceptar la disciplina que viene a través de la iglesia. Si el Señor hoy te ha redarguido por medio de esta palabra, y el Espíritu Santo te ha permitido ver que llevas una doble vida de pecado, lo siguiente que te voy a decir es lo que tú debes hacer. Lo primero que debes hacer es confesar tus pecados. Debes sentarte y considerar lo que el Espíritu Santo hoy te está mostrando con referente a tu vida cristiana. Si eres de aquellos que dicen amar a Dios pero aborrecen al prójimo, si eres de aquellos que dicen creer en la verdad, en la soberanía de Dios, pero te la pasas quejando por la situación que vives y por cómo el país se encuentra, si eres de aquellos que dicen haber aceptado el perdón de Dios pero no perdonas, entonces tu vida es una vida de doble vida y tú tienes una mala conciencia. Arrepiéntete y confiesa tus pecados a Dios. Es lo primero que debes hacer. Debes correr hacia Él y confesar tus pecados. Y lo segundo, ¿qué debes hacer para no volver a caer en este estado de mala conciencia? Es presentarte a un hermano o hermana de la iglesia y confesarle tus pecados. Para que este hermano y hermana, como Joab y Abisaí, se fortalezcan juntos para pelear la batalla. Pero si tú no haces esto, al Señor hoy, al verte redarguido y mostrarte que vives una vida de pecado, si tú no haces esto, es que tú estás demostrando que realmente no quieres cambiar, que en ti no hay arrepentimiento y que solo vives una vida de remordimiento. ¿Y por qué? Porque aquel que sabe que la buena batalla es dura, no va solo a la guerra, porque sabe que en ocasiones su pecado es más fuerte y necesita de otros que le ayuden. Así que esto segundo que debes hacer es buscar un hermano y hermana en Cristo por causa de tu propia conciencia. Sabes que eres débil y eres fácil de caer. Así que necesitas a otro que sea fuerte y te ayude. Y esto tercero que voy a decir es importante. Al ser parte de nosotros como iglesia, si vemos a un hermano que ha pecado y que continúa en ese pecado y no lo llamamos al arrepentimiento, nosotros nos hacemos cómplices de su pecado.
Pero nosotros no debemos sernos cómplices de su pecado, no podemos evadirle las consecuencias a este hermano porque va a arrastrar a otros de la iglesia. Así que debemos aplicar la disciplina de manera correcta y como el Señor lo manda. El Señor manda en Mateo 18 que si un hermano ha pecado contra nosotros, entonces llamémoslo a cuentas y pongámoslos en paz, y si él reconoce su pecado, entonces lo hemos ganado. Pero si no, llamemos a un segundo y a un tercero. Y si esto no se arrepiente, entonces expongámoslo a la iglesia, a los líderes. ¿Para qué? Para que este hombre sea expulsado de la iglesia y sea tomado por gentil y publicano. Pero esto no procura simplemente dejarlo, sino que busca el amor, busca que este hombre se arrepienta para que vuelva a la comunión amorosa de Dios a través del pueblo, para que vuelva a esa protección y para que pueda vivir y experimentar a través de las promesas de Dios su amor incondicional para con su Hijo. Así que 3 cosas que debemos hacer: confesar nuestros pecados, buscar un hermano o hermana de batallas para luchar contra nuestro pecado, y tercero, si no se arrepiente aquel que ha caído en pecado, hazlo saber a los líderes de la iglesia. Si no lo haces, eres cómplice, eres responsable ante Dios de la decadencia espiritual de la congregación. Esto es pues lo que concluimos. Pero hay unas aplicaciones. ¿Y qué aplicamos de estos 3 versículos a nuestra propia vida? Bueno, ya hemos dado varias, pero una que quiero resaltar es que tenemos una buena batalla por delante contra nuestro pecado y contra aquellos que se levantan contra la verdad. Esta batalla es buena. ¿Y por qué es buena? Porque tiene galardones que nos esperan, por eso es buena. Tiene una corona de justicia que nos espera. Tiene unas promesas de Dios que están allí para ser usadas en los momentos de dura aflicción. Lo cual Dios promete que aunque pasemos por agua no nos ahogaremos, y que si pasamos por fuego entonces no nos quemaremos. Y la razón de esto es porque Dios promete estar con nosotros. Por eso esto es una buena batalla. Pero para pelear esta buena batalla debemos seguir el consejo de Dios, y este consejo de Dios es mantenernos en la fe, profundizar en aquellas verdades bíblicas para generar confianza y seguridad en Dios y su palabra, y que debemos mantener nuestra buena conciencia viviendo una vida de santidad sin doblez de corazón. Y que cuando nos hallemos en pecado, entonces ¿qué debemos hacer? Hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? No escondernos, no debemos hacerlos, porque ya Cristo nos ha justificado, ya Cristo nos ha perdonado. Lo que debemos hacer es exponer nuestro pecado para ser corregidos y para ser limpiados y podamos vivir una vida conforme a las promesas de Dios. Así que iglesia, pelea la buena batalla. Ahora, para mis amigos sin Cristo, debo decirte realmente que tú no peleas la buena batalla. Tú estás del lado equivocado. Tú te encuentras peleando contra el Dios Todopoderoso que creó los cielos, la tierra y todo lo que en él habita. Pero tú tienes que escuchar esto. Porque tú puedes decirme, ¿acaso cómo podría yo decir? ¿Cómo podrías tú decir que no estoy peleando la buena batalla? Bueno, déjame responderte con una pregunta. ¿Acaso tú luchas contra tus pecados, contra tus deseos pecaminosos? ¿Peleas contra aquel pecado que te asedia? ¿Peleas contra aquel mal carácter que tú tienes? Si no es así, entonces tú no has sido regenerado. Porque los únicos que pueden perseverar y los únicos que pueden luchar esta buena batalla y obtener la corona de justicia son aquellos que han sido cambiados, que han sido regenerados por la gracia del Señor. Son estos los únicos que pueden pelear contra sus deseos, porque ya no son esclavos de ese deseo. Ya no sirven más al pecado, ahora sirven a Cristo y su palabra. ¿Por qué? Porque estos viven a costa de Cristo, quien mantiene el alma y la vida de aquel que es regenerado. El regenerado tiene una raíz, y esa raíz que lo sostiene es Cristo. Y por eso da buenos frutos, y por eso pelea la buena batalla. Pero un hombre muerto, una vez que empieza a pudrirse, nunca se recupera. Nada puede hacerse por este muerto, al menos que Dios venga y le diga como a Lázaro, levántate. Así que clama a Dios para que se te sea concedido el perdón de tus pecados en Cristo
y puedas disfrutar del gozo de la salvación, para que entres a las filas de esta buena batalla y pelees junto con nosotros esta orden que el Señor nos ha dado. Señor, gracias por animarnos. Gracias por animar a tu heredad, Señor. Gracias por pastorearnos a través de esta enseñanza, Señor, y darnos herramientas para pelear la buena batalla. Quita de nosotros, Señor, esa pesadez espiritual que tenemos y ayúdanos a batallar, Señor, por amor a ti y por amor a tu palabra. Quita de nosotros motivaciones mundanas y pon tus motivaciones, Señor. Pon tus promesas en nuestro corazón para que te deseemos más y podamos, Señor, mantenernos en la fe y tener una buena conciencia. Si no es así, Señor, entonces disciplínanos. Estamos dispuestos a recibir tu disciplina porque no queremos naufragar, porque no queremos dejar de ser sabios, porque no queremos, Señor, perder el discernimiento y volvernos como locos como lo fue Saúl, Señor. Entonces disciplínanos, Señor, corrígenos, te lo pedimos. Anímanos, Señor, fortalécenos, danos más de tu palabra en este día. Te quedamos, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza haya esclarecido muchas cosas acerca de pelear la buena batalla y que juntos podamos hacerlo, podamos entrar a luchar esta batalla que el Señor nos ha delegado, nos ha encargado. Qué noble es pelear la buena batalla. Dios les bendiga.